Un saludo para todos. Este podcast es nuestro trabajo final para la Cátedra del Conflicto Armado a la Construcción de Paz del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia. En esta ocasión les vamos a presentar una aproximación a tres de los grandes factores que hicieron y hacen hoy del conflicto armado una realidad de nuestro país. Estos son la tenencia de tierras, la falta de garantías para la participación política y el narcotráfico. Consideramos importante hablar de ellos dado que entender estos factores nos permite comprender mejor el conflicto y la necesidad de acabar con la violencia armada y política en el país. Esperanzados por la construcción de paz, creemos que hacer memoria y apropiarnos del pasado es de vital importancia para reconstruirnos como sociedad en base a la verdad, justicia, reparación y no repetición. En ese sentido, los invitamos a sumergirse en datos concretos y preguntas que invitan a la reflexión, pues la construcción de paz es trabajo de todos y todas. Durante el desarrollo del conflicto armado, los grupos insurgentes como las FARC y las comunidades afectadas por el conflicto han mantenido una estrecha relación con el narcotráfico. Por medio de 3 preguntas con su respectiva respuesta, vamos a responder al por qué se mantenían estas relaciones. Primero, ¿por qué los grupos insurgentes como las FARC se vincularon a actividades como el narcotráfico? La relación entre el narcotráfico y las FARC empezó a hacerse notoria cuando esta guerrilla requirió aumentar su pie de fuerza. La vinculación a esta actividad se relacionaba principalmente con la búsqueda de una fuente de ingresos que le otorgara una gran capacidad de autofinanciación. Segundo, ¿cómo se relaciona el narcotráfico con comunidades históricamente golpeadas por el conflicto en Colombia? Debido a la reestructuración de las políticas del Fondo Monetario Internacional, las comunidades afectadas por el conflicto, como la campesina, la afrocolombiana y la indígena, buscaron una estrategia para subsistir, sembrando y obteniendo productos de mayor costo en el mercado, como la hoja de coca. Tercero, ¿cuál fue el papel del narcotráfico en el desarrollo del conflicto armado entre las FARC y el Estado colombiano? Las cifras tentativas indican que alrededor del 50% de las finanzas con las cuales las FARC financiaron la confrontación bélica con las fuerzas militares del Estado colombiano provenían del cultivo y el tráfico de drogas. El otro 50% correspondía a actividades de extorsión, secuestro y robo de ganado. Nos cuestionamos entonces y planteamos 2 preguntas para que los oyentes del podcast reflexionen acerca de este tema en particular. Si el Estado colombiano pretende erradicar con el narcotráfico, ¿por qué no ofrece garantías y posibilidades de sostenimiento económico estable a las comunidades vulnerables que se dedican al cultivo de coca en el país para que dejen esta actividad? ¿Qué acciones individuales o colectivas cree usted que se puede realizar para reintegrar a las comunidades vulnerables? Acciones que conlleven a construir una nación de paz en la cual todos tengan la misma oportunidad y no haya tanta desigualdad social. Con base en lo expuesto anteriormente, concluimos que, a pesar de que en el acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP se pactaron compromisos en torno a la erradicación de cultivos ilícitos, el avance actual del cumplimiento de los acuerdos no brinda resultados. Particularmente, la entrada de otros actores armados y la ausencia de alternativas productivas agrícolas para las comunidades vulnerables indican que la producción de cultivos ilícitos va a mantenerse en el territorio, dado que es lo que les permite subsistir y superar las condiciones precarias en las que viven. En Colombia, el uso, acceso y control de la tierra han tenido unas dinámicas particulares de concentración y desigualdad. Si bien las problemáticas alrededor de la tierra han permanecido en la historia del país, esta ha sido un detonante y un factor persistente del conflicto armado colombiano. Por lo anterior, destacamos 3 problemáticas alrededor de la tierra, siendo estas la brecha campo-ciudad, la estructura de la tenencia de la tierra y el modelo de desarrollo rural. ¿Cuáles son las características de esta brecha y cómo se articula con el conflicto armado? El conflicto armado, la exclusión y el olvido estatal han abierto brechas profundas en materia de salud, educación y vivienda entre el campo y la ciudad, evidenciando en la inequidad y acceso limitado a los factores de producción en el campo, la falta de calidad de servicios de infraestructura, el escaso acceso a vivienda, la falta de oportunidades, el atraso, analfabetismo, la desnutrición y la debilidad institucional. Para el año 2018, el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en las zonas urbanas fue del 13.8% y en las zonas rurales del 39.9%.
Con respecto a la tenencia de la tierra en el país, cuáles han sido las dinámicas y por qué se promueve la desigualdad, la estructura de la tenencia de la tierra está completamente ligada al conflicto armado colombiano, ya que esta situación ha permitido la desigualdad y la alta concentración de la propiedad rural. A pesar de la falta de información catastral y la incompatibilidad de esta, los datos disponibles evidencian que la concentración de tierras se encuentra en pocas manos. El índice de Gini en la distribución de propiedad rural fue de 0.86 en el 2009 y 0.89 para el 2019, indicando un aumento, en que en la actualidad el 1% de propietarios tienen en su poder el 81% de tierras del país. ¿Cómo se caracteriza el modelo de desarrollo rural y por qué este no promueve el desarrollo de la mayor parte de la población? Este se ha caracterizado por la implementación de políticas estructurales neoliberalistas, impulsando el acceso de transnacionales, la inversión extranjera, los tratados de libre comercio y la tercerización laboral. El gobierno nacional ha beneficiado la mano de obra barata de pequeños agricultores en pro de los intereses de grandes terratenientes. Ha entregado al campo a multinacionales y megaproyectos extractivistas, como la explotación minero-energética, la ganadería extensiva y los monocultivos como la caña de azúcar, acabando con los recursos naturales y ecosistemas, además de dirigir todos los beneficios a grandes inversionistas y capitalistas, provocando el detrimento del bienestar de la mayor parte de la población rural. Dentro de este contexto, ¿cuál es la importancia del acuerdo de paz? Bien, el punto 1 del acuerdo de paz, buscar solución a las problemáticas históricas que ha tenido el campo colombiano. La reforma rural integral busca proteger la riqueza multicultural de las poblaciones, el desarrollo de economías campesinas y el reconocimiento de organizaciones comunitarias, lo anterior soportado a través de la Ley de Víctimas, la cual facilita las vías legales para la restitución de tierras. A pesar de esto, en la actualidad solo el 3% del primer punto del acuerdo ha sido completado, solo el 5.8% de tierras han sido restituidas, lo anterior suma a una progresiva desfinanciación por parte del gobierno actual, negando entregar los recursos necesarios para la implementación, lo que finalmente se representa en una débil voluntad del gobierno actual, además de la persistencia de violencia en el campo colombiano. Continuando con nuestro tema central, otro aspecto fundamental para entender el conflicto y que ciertamente tuvo gran relevancia en los diálogos de paz fue el tema de la participación política en el país. Llegó a ser uno de los puntos principales del acuerdo y podríamos sintetizarlo mencionando sus tres pilares. Primero tenemos las garantías para hacer oposición política, luego la ampliación de la participación ciudadana y finalmente el mejoramiento del sistema electoral. Sin embargo, para entender el contexto actual y revisar el cumplimiento de este punto en el acuerdo, es necesario realizar una reflexión en retrospectiva y preguntarnos, ¿alguna vez en Colombia hubo garantías para ejercer oposición? La respuesta es no, un rotundo no. El país estuvo en una guerra política polarizada desde inicios del siglo XX, la cual no cesó hasta la construcción del Frente Nacional en 1958, que a fin de cuentas solo significó un cierre de oportunidades ante la creación de una coalición bipartidista. Además, los partidos tradicionales implementaron una política de seguridad nacional, en la cual se realizaron intervenciones militares a repúblicas independientes para destruir pensamientos que apoyaran ideas comunistas. Esto llevó a la construcción de las FARC, que más adelante, en 1984, en el Acuerdo de la Uribe, se formaría el partido independiente, conocido como la Unión Patriótica, que posteriormente fue aniquilado sistemáticamente debido a sus ideales. A partir de la Constitución del 91, la participación política sería considerada un derecho fundamental, en el papel, claramente, ya que las vedurías del Estado para su cumplimiento son muy pobres. Uno pensaría que luego de este recorrido histórico no se volverían a cometer los mismos errores que llevaron a genocidios colectivos. No obstante, según un informe de Indepaz, de 2016 a julio de 2020 han sido asesinados 971 líderes y lideresas y 211 excombatientes que estaban en proceso de reincorporación a la vida civil. Adicionalmente, la estigmatización no se ha hecho esperar y frases como «El guerrillero no puede convertirse en político de profesión, pues nunca dejará de ser guerrillero», han sido utilizadas por la política tradicional para evitar el desarrollo de estos partidos alternativos. Ante esto, es indispensable que nos preguntemos, ¿qué nos enseña la historia violenta de nuestro país? ¿Es viable en la actualidad alzarse en armas para garantizar el derecho a la oposición? ¿Cuánto más nos costará seguir con la ideología del enemigo interno? Queremos que reflexione y que nos envíen sus respuestas. Para finalizar, es claro que teniendo en cuenta los datos actuales, podemos hablar de una política de muerte que se ha impuesto desde el Estado colombiano, desde la política y la economía, para cualquiera que piense en contra de los ideales de unos pocos. Y si bien hay desarrollo y garantías de participación, nos debemos preguntar, ¿para quién realmente?